Buenas tardes y bienvenidos a una edición más al resumen semanal de trading de la plataforma de formación sixventure.com. Empezamos con el número 112, que se dice pronto, y tenemos con nosotros a Julio y a Manu. Julio, buenas ¿Qué tardes. pasa? Muy buenas, Juan. ¿Cómo vas? Nada, nada, otra semana más a ver qué nos depara el mercado esta semana. A ver si vemos Muy alguna bien, muy cosilla bien. interesante por ahí. Manu, ¿qué tal Muy todo? buenas. Pues la verdad que semana y año, la verdad que muy bien. A ver si continúa así Va como y un con tiro esto, ¿eh? energía. Mm. Va como un tiro. Venga, vamos a empezar el resumen. Bueno, vamos a tener la estrategia habitual, ¿no? Empezamos por lo más cercano, que es nuestro IBEX 35 y los valores que nos habéis solicitado del mercado español para luego irnos al mercado americano. Empezamos por el IBEX 35, pero hoy, antes de empezar con eso, quería anunciaros una cosa que tenemos este jueves en Las Caldas, aquí en Oviedo, en Asturias. Es decir, si estás por aquí y te interesa el mundo de los mercados, no dudes en acercarte porque es de libre acceso. Fijaros, este jueves en Las Caldas a las 7, el libre acceso, tenemos una nueva edición de los jueves bursátiles, 104 ediciones, creo que son ya también, unas cuantas, en la que, bueno, Estela Gasca nos va a hacer una introducción a las opciones. Es algo que veníamos comentando hace unas semanas. Algunas veces ella viene a los jueves bursátiles y bueno, en esta ocasión se anima y nos va a hacer una presentación. Es a lo que se dedica ella profesionalmente en una institución americana y yo creo que puede ser muy interesante para ir adentrándonos poco a poco en este mundo de las opciones, que es bastante desconocido en España, pero que en Estados Unidos tiene una potencia muy importante y una tradición bestial. Así que si estás por Asturias, no lo dudes, acércate, que pasaremos una hora y media hablando de opciones. Vamos ya entonces con el IBEX 35. Bien, lo tenemos aquí ya en la estructura habitual, gráfico semanal a la izquierda, gráfico diario a la derecha, y lo primero que tengo que decir es que Manu tenía razón. Eso es lo primero que debo decir. Porque no sé si os acordáis, y si no, revisarlo en el resumen semanal de trading, la semana pasada lo veíamos tal que así. Vamos a ver si lo pongo ahí. Y yo decía, a ver, un momentito. Ahí. Y yo decía, hombre, lo más normal es que tras esta subida tan vertical hubiera algún tipo de consolidación con una inhalación, ¿no? Y sin embargo, Manu dijo, ojo, pues yo la inhalación la veo cuando llegue más arriba, cuando llegue a los 8.800, ¿no? Lo que ha ocurrido es que empezó esa inhalación muy débil, un día simplemente, en realidad no fue ni inhalación, simplemente fue una consolidación lateral para luego continuar subiendo, ¿no? Y llegar hacia aquí arriba, hacia la siguiente referencia alcista. ¿Lo veis dónde se para? ¿Veis lo importante de tener marcadas las zonas de referencia? Cierra justo en los 8.880 más o menos, que es la zona del máximo relevante anterior, desde donde debería empezar esa inhalación, ¿no? Sería lo suyo. Vamos a hacer el análisis de etapas, como siempre. En marco temporal semanal, bueno, pues la semana pasada arrancaba esta etapa 2 alcista con esta gran vela sólida, con un hueco profesional y gran vela sólida de arranque, y que decíamos que pasábamos a una etapa 2 porque ya superaba un máximo relevante decreciente, y también el segundo, ¿lo veis? Y también el segundo. Entonces, al eliminar los dos, comenzaba una etapa 2 que esta semana pues ha tenido una continuidad bastante potente. En realidad, lo que llevamos de año no nos podemos quejar, o por lo menos los alcistas no se pueden quejar. Los que estén bajistas pues lo están pasando evidentemente mal. Eso, etapa 2 en marco temporal semanal. En diario creo que hay pocas dudas, ¿no? de esa etapa 2 también, en la que yo destacaba la semana pasada pues el concepto que aprendemos de las medias que se juntan, pero no se llegan a cortar, y que cuando eso ocurre en el sentido alcista, en cuanto hay un arranque, que en este caso lo explicitamos en el día miércoles 4 de enero, cuando hay un arranque es el momento de entrar, en este caso a mayores, porque encima supera resistencia, porque parece que va a haber un tirón alcista, cosa que ha habido. En mi opinión, aquí debería haber descansado un poquito más, pero el mercado está más fuerte de lo que yo pensaba, sin duda alguna, y se ha ido hacia la siguiente directamente, simplemente con 2 días de consolidación, directamente hacia la siguiente consolidación. Y ahora hacia la siguiente zona de resistencia que viene aquí, en los 8.870. Y ahora es donde, bueno, pues debería consolidar algún tiempo y esperar, retroceder un poco en esta subida, hacer algún retroceso a esta subida tan vertical. ¿Hacia dónde? ¿Cuáles son los puntos de referencia? Bueno, pues el primero, la mini zona de congestión,
que ha hecho donde yo esperaba que cayera, y la siguiente ya sería en zona de soporte menor. ¿Vale? Teniendo en cuenta el nivel de retrocesos que analizamos en Seed Mentor, ha llegado hasta ahí. Fijaros, un retroceso hacia la zona del 40%, si llega a la congestión estaría en torno a ese 40%, ¿no? Lo cual, bueno, estaría bien y sería muy alcista de cara a la siguiente exhalación. Si se fuera ya a la zona del 60, que es la zona del soporte menor, ¿veis? Bueno, pues significaría que el siguiente movimiento, pues probablemente en primera instancia le costara superar los 8.800. Entonces, ahí es lo que tenemos que vigilar ahora. Ahora mismo el lado alcista para mí está está terminado, pero claro, también esperaba una consolidación la semana pasada, así que hay que estar atentos a los movimientos. Si ahora apareciera algún hueco novato, bueno, pues entonces abriera, por ejemplo, aquí arriba, muy arriba, pues entonces sí que sería claramente el fin de movimiento para empezar la inhalación, que tarde o temprano llegará. Vamos a eliminar eso porque no me gusta nada el que viene predefinido. Así que ese es un poco el escenario que veo para el IBEX 35 y ahora vamos a entrar con las acciones, vamos a ver las acciones que nos habéis solicitado del mercado español. Manu, a ver qué te parece. Empezamos la primera que nos han pedido, que es Horizon. Vale, Horizon veníamos de una etapa 4. En las últimas semanas nos ha hecho un cuádruple mínimo, que sería la zona de los 2 euros, y desde ahí se está reestructurando. Ha llegado a zona objetivo. Al final tenemos aquí en la zona de los 3 euros, tenemos dos máximos relevantes y la media de 200. Y la vela de esta semana no llega a penetrar más del 50%. Entonces, veremos en el diario qué puede hacer. Si puede tener un poco más de continuidad esta semana hasta llegar a la media de 200, y ahí sí que a partir de ahí girarse y darse la vuelta, pondría el límite del 301, o que entonces puede hacer esta semana que suba un poquito más para realmente hacer luego la inhalación de lo que sería. Si nos vamos al plano diario, aquí sí que tenemos una etapa 2 con máximos crecientes y mínimos crecientes. Por cómo cayó, debería de hacer un retest. Y entonces para posiciones alcistas, el problema que lo veo es ese, que a la zona de 301 lo va a tener difícil. Lo que espero va a ser un poco que suba, no supere los 2,88, baje, y ese sería el momento de incorporarse, pero para llegar a la zona de los 301. Esto es lo único que veo para esta semana en Horizon. Y si llega aquí, realmente para mí sería de deshacer ya, o vender, mejor dicho. Más que nada por el timing, el semanal y todo eso. Y hay un detalle que estoy viendo, es que si te fijas, la distancia de 2 relacionada con los 3 máximos relevantes, la distancia de 2 relacionada con los 3 máximos relevantes cada vez es más pequeña. Fíjate, de ahí a ahí. Ese es un 19,56. Ese es un... A ver, es abajo, es en apertura. En apertura de la vela verde. Vale. Un poquito, ahí, ese es un 19,38, un poquito menos. Y en esta claramente ha bajado a un 9, en torno a un 9. Bueno, eso lo que nos indica es que la fuerza, el momentum de la tendencia, bueno, pues se va acortando, digamos, ¿no? También todavía es mucho porque consigue alejar el precio a un 9%, pero eso me encaja con que lo que comenta Manu, ¿no? Que está llegando arriba, del movimiento, que además en semanal está llegando a una zona de resistencia clara y que puede hacer ese movimiento que dice Manu. Solaria precisamente es la siguiente que nos han pedido. Vamos a ver cuál es su situación. Solaria, por lo que vemos, ya hemos visto lo peor. Veníamos de una etapa 4 que ahora mismo ha estado reestructurándose, y esta semana ha abierto con un hueco profesional, y ahora mismo estaría en una etapa 1. Eso sí, ha llegado a zona de resistencia menor, que sería esta. Ay. Que sería esta zona, al final, lo que tenemos aquí, que al final es visitar antiguas zonas de soporte, y lo suyo es que una vez llegue puede hacer entonces la inhalación, y más estando en una etapa 1, que al final es cruzar por arriba y por abajo la media de 20 sesiones. Si nos vamos al marco diario, ya habría hecho la exhalación, un movimiento vertical llegando a la media de 200, haciéndonos una vela de reversión. Es cierto que no penetra mucho en la vela anterior. Zona objetivo que teníamos aquí, un gap.
Pero más que nada, llegando al medio 200, movimiento vertical, para mí ya lo que va a hacer ahora ya es la inhalación hacia la zona de los 18 euros. Entonces, esta semana lo que espero es que haga semana de inhalación o a lo mejor un movimiento lateral aquí pequeño, pero al menos ahora mismo esta semana lo que espero es esto, que vaya cayendo hacia la zona de los 18, más o menos, lo que esperaría Ujú. esta semana. Entonces ya si alguien sigue dentro, para mí es momento de salida y si no, pues esperaría que ya llegase a los 18 euros. Y a partir de ahí sí que podría tener otro movimiento ya alcista a la siguiente cota que sería los 22 euros. Pero de Ujú. momento esta semana sería de inhalación. Toca descansar, ¿verdad? Sí. Tiene toda la pinta, sí. Vale, muy de acuerdo. Vamos a entrar ahora en tres acciones seguidas del sector bancario. Empezamos por Santander. Vale, Santander ahora mismo ya estaría en una etapa 2. Voy a limpiar. Vale, vamos a ver. Objetivo. Hoy, esta semana, habré llegado a uno de los objetivos. En caso de superarlo, lleva dos grandes velas sólidas. El siguiente ya sería la cota de los 3,34. En caso de que esta semana fuese alcista, que por las velas debería de ser. Vamos a ver en el diario. En el diario habría hecho la exhalación. Ya nos empieza a dejar esas mechitas que no sé si se va a poder ver desde aquí. Cómo ha llegado el objetivo y ahora mismo estaría haciendo la versión. Entonces, lo que debería hacer esta semana, un poco como el anterior, pero como Solaria, Solaria. hacer una inhalación hacia la zona de congestión, aquí a los 3 euros más o menos, que tenemos la congestión y este pequeño gap, y a partir de ahí debería reestructurarse al alza a ir a buscar los 3,34. Esto es lo que podría esperar para esta semana. Sí, pues también ¿Vale? parece ser que puede tocar otra semana Mm. esta semana ya de inhalación, sí. Vale, el siguiente que nos piden es Banco Sabadell. En etapa 2 en el semanal. Esta semana habría llegado al objetivo del euro. La siguiente cota ya sí que es bastante más interesante, que es los 1,16, por lo que Ujú. veo. Entonces, esta semana habría llegado. Voy a ver si por proporción se puede ver. Sí, o sea, por proporción de impulsos también ha llegado. Entonces, esta semana lo que tocaría es que hiciese la inhalación. Lo que estamos viendo de momento es un rango lateral. Entonces, o esta semana continúa en ese rango lateral hasta que llegue la media de 20 sesiones y a partir de ahí volveríamos, porque ha tenido poca penetración respecto a la anterior, entonces podría considerarse un patrón 1, 2, 3, eso sí, lejos de la media. Y entonces tiene dos opciones, o un rango lateral, que es lo que parece que está haciendo, esperando a que llegue la media de 20, y una vez llegue, pues lo que nos haría es un patrón de ruptura a continuación alcista. Esto que es, en el momento que supere el máximo de la vela del miércoles 11 de enero, sería Ujú. motivo de entrada y con bastante movimiento fluido a su izquierda. O sea, no lo tenemos ni en el diario, o sea, tenemos que verlo en el semanal, que ya se nos va del euro al euro y 16 centavos. Y prácticamente es un movimiento, por lo que vemos aquí, fluido. Y finalizamos el área española a través de Bankinter, que está fuerte, fuerte, ¿eh? Máximo Mm. histórico. Sí, Bankinter en etapa 2 en semanal, máximo histórico. Vamos a ver por proporción. Ha llegado a uno de los zonas de objetivo. Ujú. Eh, Ahora mismo en el diario tendría que hacerlo ya para ver dónde podría ser la siguiente zona. Ahora mismo haciendo lo que podría ser un patrón 1, 2, 3, eso sí, algo lejos de la media. A veremos lo que puede hacer. En el plano diario, en etapa 2 también, nos está haciendo ya un doble máximo. En este caso tendríamos aquí, así que mucho cuidado, esperando a que llegue la media de 20 sesiones y para mí un valor que ahora mismo hasta que no supere esta cota, o sea, por patrón de ruptura a continuación alcista no lo veo. Y vamos a ver si en todo caso, para poder intentar ver el siguiente máximo dónde va a estar, y ahora. Y si copio esto,
va a ser de momento esta zona, los 7 euros y 30 céntimos podría ser, en caso que tenga continuidad. Pero no me gusta, aunque hiciese un patrón de compra uno, ya tenemos aquí un doble máximo, no sé exactamente Ujú. un doble máximo porque no tenemos dos máximos relevantes, pero realmente aquí está haciendo ya como un patrón de techo. A veremos. Sí, y además el arranque de la inhalación es como una GVS, es como una gran vela Sí, sólida. Por lo tanto, como mínimo, tiene pinta de hacer retest. sí. Como Entonces mínimo. sería realmente, si da aquí el lunes en la entrada, que Sí, suba aquí, que vuelva a bajar y eso ahí es. habría que ver Y si ahí vale habría la que pena o ver. no. Que al final Eso esto es. sería en rango de 2 semanas, pues un patrón de ruptura de continuación alcista. Entonces, en el Sí. momento de superar los máximos a 89 sería la entrada. Entonces, esta semana, por lo que veo, inhalaciones en los bancos. Sí, bueno, en los bancos y en muchas más, me parece a mí. Sí, Vale, venga, pues con esto cerramos el mercado español y nos vamos a saltar al mercado USA. Vamos allá. Bien, pues ya tenemos en pantalla el IBEX 35. Ya sabéis que siempre analizamos tres índices, Standard Poor's, Nasdaq y Russell, a través de sus correspondientes ETFs. Y vamos a ver cómo encontramos el análisis de las etapas de este ciclo de vida que tan magníficamente nos muestra el Standard Poor's, tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico, ¿no? Es una forma muy buena de poner en práctica lo que aprendemos en la formación. Aquí en este caso, bueno, pues continuamos con esa etapa uno en este marco temporal, cortando hacia arriba. ¿Veis la media de 20? La media de 20 es la finita. Ahí está cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20. Ahora la ha cortado hacia arriba y enseguida le obligará a ponerse verde alcista en poco tiempo, ¿no? Sobre todo si está subiendo con esta verticalidad. De aquí me gustaría volver a destacar el concepto de las tres mechas por debajo, tres mechas por debajo del cuerpo. Eso normalmente suele salir disparado por el lado contrario. Objetivos, bueno, pues en este marco temporal, evidentemente la zona de los 410, que es el máximo relevante anterior. Bien, dicho esto, en marco temporal diario, dejarme que esta ya no tiene ningún sentido. Esta ya tampoco. Bien, en marco temporal diario teníamos una etapa 4, perdón, quiero decir, y ahora mismo estamos en una etapa uno cortando hacia abajo, hacia arriba, de momento hacia arriba la media de 20. Bueno, lo suyo sería también que, aunque aquí no hay tanta subida tan vertical, tiene cuatro velas seguidas verdes, podría haber alguna más. Lo más normal es que, aunque pudiera subir un poquito más, hubiera algún tipo de inhalación hacia una media de 20 que enseguida la van a obligar, lo veis como está perdiendo pendiente, la van a obligar a ponerse alcista, ¿no? En este marco temporal diario. Lo suyo que sería, bueno, no sé si lo hará ya directamente o vamos a suponer que puede subir todavía un poquito más, que cayera y claro, lo magnífico sería que en la caída esta finalizara justo por encima de una media de 20 alcista, que es lo que conocemos como concepto de acunamiento y eso nos reforzaría mucho, pues en ese caso el siguiente tirón probablemente ya nos fuera a los objetivos de los 410 mencionados en marco temporal semanal. No sé si tenéis algo que añadir o algo distinto, chicos. Mm, No, un poco lo que comentas, ¿no? Lo interesante sería que ahora nos hiciera la inhalación y esperar al acunamiento, ¿no? Al acuramiento, claro. A lo que Luego voy es la... que esta media, como está el precio tan lejos, lógicamente va a tener que empezar a girarse hacia arriba, ¿no? Y si llega un momento en el que confluyen precio cayendo y media subiendo, pues ese suele ser un gran momento de entrada. Bueno, de hecho, esa media en el índice está ya girándose, vamos, está Ya está ya girándose. Vamos a verlo en el alcista. índice SP500. Vamos a verlo directamente aquí. Efectivamente, aquí ya está plana, ya ha pasado a no ser bajista, o sea que ya está incipiente y bueno, pues lo mismo, ¿no? Esperamos que pueda subir un poquito más a lo mejor, pero que luego comience una inhalación y que la clave estaría que quedara por encima de esta media de 20 que va a estar subiendo en los próximos días. Vamos a saltar al Nasdaq. Aquí tenemos bueno, el Nasdaq ya aunque todavía estamos en etapa 4 en sentido estricto, ya está, como decíamos las semanas previas, dando esos primeros síntomas de etapa uno, ¿no? Y de hecho, la semana que viene puede ya empezar a afianzarlo en el sentido de por un doble camino. Camino número uno,
Bueno, pues que hace una nueva vela que si sigue subiendo, pues puede acercar a eliminar más el 90 o el 80% del último impulso bajista. Y camino número 2, como ya va a ser la tercera vela por la derecha, que tiene toda la pinta de que va a tener un mínimo superior a este, de los 260, pues este mínimo se convertiría en mínimo relevante creciente, ¿lo veis? Y entonces eso es el primer síntoma de fin de etapa 4. En marco temporal diario voy a eliminar todas estas líneas que es como si me hubiera cogido una versión anterior del Pro Real Time, porque no tenía el icono, estas líneas yo ya no las tenía puestas, no sé, algo raro ha ocurrido aquí. Suprimir todos los objetos fuera, vale, bien. Y ahora que tenemos, bueno, pues tenemos una subida muy fuerte que ha arrancado con una gran vela sólida, ¿lo veis? Esta gran vela sólida. Lo que significa que cuando haga la inhalación no va a perder, bueno, no debería perder estos mínimos anteriores. Y ahora, fijaros que todavía tiene mucha fuerza, porque a cada momento bajista, en los últimos 5 días, hay 3 momentos bajistas. Momento bajista número 1, una top intel clarísima, que como no tiene ningún grado de penetración, es decir, el cuerpo no penetra en el cuerpo de la vela previa, no le damos mayor importancia. Lo más normal es que siga con su camino alcista, cosa que ocurre en la vela siguiente. Segundo mensaje bajista, aquí lo tenéis, otra bottom tail. Esta vela, en este caso, había sido bajista, eliminando el 100% de la vela previa, el 100% de la vela previa verde, fijaros, esto fue rojo hasta aquí, y se ha dado la vuelta. Segunda negación de un mensaje bajista. Y la tercera negación de un mensaje bajista es esta de aquí, porque esto es lo que llamamos un hueco profesional. Ha cerrado el día anterior aquí, ¿verdad? Vamos a poner un poco más grande. Ha cerrado el día anterior aquí y ha abierto aquí, hueco profesional bajista, que ha sido a su vez negado. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Bueno, en este caso el Nasdaq está más fuerte en el cortísimo plazo, en el rabioso corto plazo, está más fuerte, y que lo más normal es que haya todavía cierta continuidad alcista, porque aquí ha cerrado con muchísima fuerza. Vamos a ver en Standard & Poor's. También ha cerrado con fuerza aquí tras negar este hueco profesional de aquí, ¿no? Por eso decimos que lo más normal es que haya todavía un poquito más de continuidad alcista para luego comenzar esa inhalación hacia abajo. Voy al lío de flechas que estoy haciendo. Voy a eliminar ya los 3 puntos clave, las 3 negaciones bajistas, así ya no hay tanta confusión. Quitamos esta, quitamos esta. Y ahora este es el movimiento, bueno, que en mi opinión puede ocurrir en los próximos días, ¿no? La media de 20 también se verá obligada a ir girando, evidentemente al alza, y si nos hace el concepto de acunamiento, pues sería un buen momento de entrada. ¿Algo Pregunta de más? Sí. conceptos. Venga. Yo sería, ¿vale? A mí lo que me pasó el viernes, también es verdad Sí, que lo del jueves hacía que tuviese bastante ruido las velas. sí, El viernes cuando abrió, si miras en el marco horario, lo sí. que esperaba yo era un hueco novato de inhalación. Sin embargo, en diario, claro, es un hueco profesional. Entonces, sería, ¿qué tiene más potencia? O sea, yo lo que veía ahí que era un hueco novato, pero como Sí, el diario era un hueco profesional, sí, pensaba que podría llegar a cerrar el hueco, que es lo que hizo, y sí, al menos mantenerse. No esperaba que subiese hasta arriba. Entonces, la pregunta del concepto sería esa. sí, Entre un hueco sí. novato en un marco temporal y en el superior un hueco profesional que... Yo siempre le hago caso al marco temporal superior. Siempre. Siempre. Aunque en este caso no lo ha hecho. Pero Ujú. por concepto genérico, el mensaje en el marco temporal superior suele tener más vigencia que el de corto plazo. Claro, imagínate que en 5 minutos hay otro tipo de hueco. Bueno, en este caso no, pero puede ocurrir en algunas situaciones. En este caso, para mí esto era un hueco profesional bajista. Bajista. Negado. Y es exactamente negado. Exactamente. Negado. Eh, lo habitual es que tenga más potencia el de marco temporal superior. Vamos al Russell. El Russell, bueno, no me canso de decirlo, pero lo denominamos como el gran pelotón. Es el índice que recoge 2.000 acciones y por eso, bueno, pues es más llamativo, ¿no? Más importante para nosotros también porque representa a una parte importante del mercado americano. No solo a los grandes, me refiero. Bueno, aquí tenemos una etapa 1 en este marco temporal semanal. Yo creo que está bien claro, cortando las media de 20 hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba. Bueno, etapa 1 en este marco temporal, y ahora llegando además el precio tras hacer las 3 mechas, ¿lo veis? Vamos a eliminar esto porque ahora ya no tiene sentido. Las 3 mechas bajistas, ¿lo veis igual? Bueno, pues ha salido disparado con fuerza. ¿Hacia dónde? Hacia la siguiente resistencia, que es esta zona de aquí, ¿lo veis? 1900.
10 más o menos, ¿no? Que es a donde está a punto de llegar. En diario, claro, esta subida tan fuerte en semanal, que es el comienzo de un arranque alcista muy potente en diario, que todavía tenemos una etapa 1, todavía tenemos una etapa 1 que ha cortado hacia arriba la media de 20 con muchísima fuerza, tanto que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas seguidas alcistas. 6 velas seguidas alcistas, bueno, ya estamos en terreno de cuidado que eso se está acabando, ¿no? Entonces lo más normal es que aunque aún pueda seguir subiendo un poquito más, dada la negación del movimiento bajista del viernes, lo más normal es que venga algún tipo de inhalación, es decir, que haga algo así, a ir hacia la resistencia, para luego, ¿qué? Para luego hacer una inhalación hacia una media de 20, que en este caso ya está claramente alcista, y si hiciera ese concepto de acunamiento, pues sería fantástico. En estas situaciones, cuando hay movimientos muy extremos en un lado alcista o un lado bajista, como los que estamos viviendo en esta semana, en estos inicios de 2023, ya sabéis que es donde es muy útil irnos a los indicadores de amplitud y sentimiento de mercado. Vamos a ver qué nos dicen. Aquí lo tenemos en pantalla. Hay distintas formas de conseguirlo. Yo lo hago a través de Stock Charts, que nos da de una manera gratuita. Ponemos el símbolo NIMO, que es el New York McClellan Oscillator, ¿vale? Y este es en qué grado está. Está marcando en qué lectura está dando. Está dando una lectura de 96. Ya sabéis, está totalmente sobrecomprado. Está sobrecomprado. Entonces, lo más normal es que haya algún tipo de corrección. ¿Qué lectura nos está dando el ratio put-call? Que es el ratio de las opciones, el ratio put-call. Bueno, pues está en 0,93, no está en zona de sobrecomprado, todavía no está en zona de sobrecomprado. Ya sabéis que para que eso ocurra tiene que tocar la zona de 0,8 y está en 0,93 y por lo tanto ese es el resquicio que le dejamos para que todavía pueda subir un poquito más. ¿Entendéis? Para que pueda subir un poquito más. Si esto estuviera 0,8 por debajo, significaría que probablemente mañana, el próximo día, perdón, empezaría ya la caída, ¿no? El recorte. Pero como esto todavía no está totalmente sobrecomprado, es posible que haya un tipo de resquicio para hacer esta pequeña subida adicional y para luego comenzar la inhalación. Bueno, esto es un poco lo que quería comentar de los mercados americanos. De hecho, Juan, lo que ¿Mm? veo es, o sea, ahora cuadraría entonces perfectamente con lo que acabas de enseñar. Sí, Si te miras al Russell, sí, están a 100 puntos o unos 50 puntos de resistencia, porque sí, si sí. miras a la izquierda tiene 4 máximos relevantes en el Aquí, Russell sí, diario, o sí, sí, sea, sí, sí, es sí. brutal. Si te vas al Nasdaq tiene el gap y si te vas al S&P en 4100 también la resistencia. Tiene O 4100 resistencia, sí, aquí. Sí. Lo sea, que que pasa es están que llegando aquí, todos a un punto de... donde debería tomar Más lo que un acabas de descanso. comentar de estar mucho cuidado. Sí, 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 está claro que, bueno, estas subidas tan verticales no son sostenibles, ¿no? Eso lo sabemos de siempre, ¿no? Y parece que nunca se van a acabar, pero siempre se acaban. Tanto como las bajadas verticales siempre se acaban. Bueno, salvo que cierre, si es una acción, que cierre la empresa, cosas de estas, ¿no? Pero si no, siempre se acaba. Vale, esto es lo que teníamos desde el punto de vista del índice y pasamos ahora a ver las acciones que nos habéis solicitado por los distintos canales, ¿no? Ya sabéis que, bueno, muchas nos llegan a través de los grupos de WhatsApp y Signal que tenemos en sigmentor.com, otras nos llegan a través de las redes sociales, del correo info@sigmentor.com. Bueno, hay muchas formas de comunicar con nosotros, o sea que es fácil. La primera que nos piden es analizar PDD, que es Pinduoduo. Bueno, el ciclo de vida. Mirad qué bien sale el ciclo de vida aquí. Etapa 2, etapa 3, en V, etapa 4, clarísima. Etapa 1, durante un tiempo, todo este tramo, hasta que supera, ¿hasta qué día? Hasta este. Hasta este, bueno, en realidad hasta este. ¿eh? Y fijaros, bueno, ha hecho un hueco profesional muy bueno. Este probablemente tenga 5 sobre 5, dependiendo de lo que haya hecho el índice esa semana. Un hueco profesional estupendo. Tiene con shock, con resistencia, con tamaño. Es que es muy potente este hueco. Me lo voy a apuntar para los ejemplos porque es muy potente. Vale, aquí ya tenemos una clara etapa 2 en este marco temporal. Así que el gráfico semanal nos da de paso ver el gráfico diario. Gráfico diario. Gráfico diario, pues también tenemos una etapa 2. Fijaros que hay veces, mira, me viene bien este ejemplo por explicar otro concepto. Hay veces que, fijaros, la media de 20 está alcista, la media de 40 está alcista. ¿Qué pasa? Que se aleja tanto de la media que la inhalación la hace en 2 tramos. ¿Lo veis? La hace en 2 tramos. Y además, en estos casos, muchas veces, desde el máximo relevante hasta aquí,
y luego haces la proyección, suele, ¿lo veis? ¿Veis cómo? Vamos a poner las dos para que lo veáis. Ahí, a ver si lo puedo arrastrar. Es esta. Ahí. Bueno, más o menos. ¿Lo veis? ¿Veis cómo lo hace en dos? Hace, sube y ahora la siguiente ¿hacia dónde? Hacia esta zona. ¿Lo veis? Qué precisión, ¿no? Unos pocos centavos de diferencia. Entonces, esta inhalación la hace en dos veces. Esto mantiene todavía la estructura de mínimo relevante creciente, no hay tutía, sigue siendo etapa 2 alcista y además ha arrancado otra vez con fuerza hacia arriba. Fijaros que otro de los conceptos que vemos aquí es va subiendo con mucha fuerza, hueco de escape, arriba alcista y hueco novato aquí arriba, ¿lo veis? Hueco novato. Y ha comenzado la inhalación, primero, con una gran vela sólida y segundo, con bastante verticalidad. ¿Qué quiere decir? Que este patrón de compra 1 que ha empezado el viernes, lo más normal es que no supere este máximo. De hecho, ya vemos cómo tenemos una especie de rechazo aquí, ¿lo veis? Con esta mecha. Lo más normal es que no supere esto y que ahora nos haga algún tipo de inside bar aquí, probablemente algo así y algo así, y probablemente pueda hacer algún tipo de retest, ya que si consideramos que el mercado americano, aunque pueda subir un poquito más, debería corregir esta semana que viene, bueno, pues eso ayudaría a que hiciera algún tipo de retest hacia aquí. ¿Vale? Bien, eso, bueno, es mi visión de PDD. ¿Algo que veáis que añadir, chicos? Nos piden objetivos a corto plazo, ¿eh? Objetivos a corto plazo de Beke. Aquí está, Beke, objetivos a corto plazo. Bueno, vale, tiene un aspecto buenísimo. Buenísimo, buenísimo. En semanal, análisis. Bueno, etapa 4 venía, ya una etapa 1 ya durante un tiempo, ¿verdad? Una etapa 1 cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20, perfecto. Y ahora mismo, pues rompiendo una de las zonas importantes, ¿eh? ¿Lo veis? Está rompiendo esta zona de resistencia donde había hasta 3 máximos relevantes. Bueno, esto vamos a ver si lo consigue romper, ha roto, pero ya sabéis que en las rupturas de resistencia lo importante es que la siguiente vela tenga continuidad. Y sinceramente tengo alguna dudilla de que lo pueda hacer a final de semana, ¿eh? A final de semana. ¿Por qué tengo alguna dudilla? Porque en diario, fijaros. Bueno, primero, las medias se juntan, pero no se cortan. Cuando hay arranque, ¡boom! Significa que nos podemos subir porque lo más normal es que haya mucha continuidad alcista. Ahí lo hay. La ha habido desde los 17 hasta los 19, casi 20. Ha hecho esta consolidación, lo veis aquí, una consolidación de 3 días, ¿lo veis? Para coger un poco de aire y luego ha arrancado con mucha fuerza. Lleva una, dos. ¿Por qué digo que no creo que pueda aguantar mucho más? Porque entiendo que puede haber otra tercera, no me extrañaría nada, pudiera ser, vamos a ponerlo así, pero luego tocaría una inhalación. Y si hace una inhalación que se vaya hacia la zona de 18, vamos a suponer, fijaros dónde va a cerrar en semanal, ¿lo veis ahí? Cerraría por debajo de la resistencia, haciendo un fallo de ruptura de continuación alcista. Bueno, ese es un poco el escenario que pudiera ocurrir, porque es que está tan cerca de está rompiendo tan cerca de resistencia que cualquier inhalación nos llevaría a hacer ese fallo de ruptura de continuación alcista. ¿Qué quiere decir con esto? Que si esta ruptura nos hubiera cerrado aquí, exagerándolo, aquí en 22, la inhalación se quedaría por encima de esa resistencia, ¿entendéis? Cuando hay rupturas cuya semana cierra muy cerca, rompiendo la resistencia, sí, la rompe claramente, pero se ha quedado muy cerca. Entonces, cualquier inhalación posterior, por otro lado, lógica inhalación tras esta subida, nos dejaría una vela en semanal que probablemente quede por debajo de este rectángulo que tenéis aquí, y eso es lo que conocemos como, en ese caso lo veríamos como un fallo de ruptura de continuación alcista, y entonces tendría implicaciones un poco más bajistas. Entonces, bueno, eso es lo que pienso que puede ocurrir, ¿eh? Si ahora siguiera subiendo, estaría muy atento, y si estoy dentro del valor, como me imagino que están estas personas que piden la acción, el análisis de la acción, esperaría a ver cualquier signo de giro, porque me imagino que lleva una rentabilidad acumulada importante, cualquier tipo de signo de giro, como pudiera ser un hueco novato, como pudiera ser una doji, como pudiera ser una topping tail, cualquier cosa de esas me permitiría salirme de la posición a la espera de ver cómo hace la inhalación, ¿no? A ver si la hace muy profunda o poco profunda, porque a lo mejor la hace poco profunda y se queda por encima de esta resistencia, se queda por encima de los 19-20. Bueno, pues entonces podría tener una continuidad interesante, porque entonces en los siguientes movimientos ya estamos hablando de 25, que es el siguiente objetivo, ¿verdad? Importante, esta zona de aquí, la zona de los 25, aunque hay algunos intermedios, pero
pero bueno, ese es el más relevante. Vamos a ver a LKS. A LKS, bueno, yo viendo estas medias ya me pongo malo, ¿no? En semanal, porque fijaros que a nosotros lo que nos interesa son movimientos así, direccionales o así, como este en diario. Esto es un batiburrillo de mucho cuidado. Aquí lo que tenemos es una etapa que conocemos con tendencia endeble, que tiene muchos retrocesos, de más casi un 100%, muchos de ellos, pero es verdad que de fondo, pues bueno, tiene un giro y un suelo redondeado y ahora mismo una etapa 2, perfecto, y que además ha entrado en una zona importante, porque cuando hay movimientos alcistas, cuando hay estos movimientos fluidos, bueno, pues a la derecha empiezan a tener menos problemas, ¿no? Hasta aquí ha tenido mucho problema. ¿Por qué? Porque tenía muchas zonas de resistencia, ¿lo veis? Cada máximo relevante es una zona de resistencia. Sin embargo, ahora está entrando en una zona de movimiento fluido, de poca congestión. Entonces puede empezar a ser más interesante ahora de lo que ha sido en los momentos precedentes, a pesar de que ha ido subiendo a trancas y a barrancas, pero ha ido subiendo. Entonces ahora mismo tenemos un escenario de un patrón 1, 2, 3 también, ¿lo veis? Uno, la vela de arranque, y la vela que viene a su vez de otro patrón 1, 2, 3 previamente, y que, bueno, nos daría entrada por encima de 27,65. En semanal también la vela es una bottom tail que nos indica continuidad alcista, así que si se está dentro, pues mantener desde luego, sin duda alguna, y si no, bueno, pues incluso pudieras intentar añadir posiciones aquí. No, está un 5%, nosotros solemos marcar un 4% del precio con respecto a la media. Bueno, no es que sea una salvajada a la distancia. Quizás lo único que no me gusta del todo es el escenario global de mercado. Ya sabéis que las acciones en general, no evolucionan solas, sino que viven en un ecosistema llamado mercado, y que si el Nasdaq, que vemos que está fuerte y es al mundo al mercado al que pertenece, al Kermex, a LKS, si esperamos que siga subiendo un poco más, que es lo que esperamos, pero que luego comience la inhalación, bueno, pues probablemente el subyacente, en este caso ALKS, también pueda hacer un poco lo mismo, ¿no? Pero es verdad que tiene un movimiento fluido y que el siguiente objetivo estamos hablando de la zona de casi 30, por hablar en números redondos, ¿eh? O sea que todavía le quedaría para los próximos días y semanas. Anavex. Vale. Bueno, a ver, en semanal tenemos una especie de una 1 amplia, podríamos decir, ¿no? Cortando el precio hacia arriba, hacia abajo la media de 20, con un intento de escape alcista aquí, que ha sido un fallo de ruptura de continuación alcista, que es lo que puede ocurrir un poco en el, en el gráfico anterior, ¿verdad? O hace dos, no recuerdo. Ese escape alcista al final fue muy cerca de la resistencia, y en la vela siguiente cualquier corrección hace que el cierre sea por debajo de esa resistencia. Es lo que conocemos como un fallo de ruptura de continuación alcista. Vamos a ponerlo así. Ahí. Y entonces el objetivo es que se vaya a soporte anterior. Aquí está, aquí. El objetivo mínimo es que se vaya a esta zona, que es lo que ha hecho en realidad. Bien, como en esta zona estaba la media de 200, bueno, pues ha detenido el precio y desde ahí está intentando recuperar el daño sufrido. No la veo muy atractiva, la verdad, ahora mismo, en este marco temporal semanal, por lo menos. Vamos a ver en diario. En diario, bueno, pues tenemos una etapa 1. Una etapa 1, bueno, incluso podríamos decir casi 2, ¿no? Porque ha eliminado dos máximos relevantes. No me gustan cuando están tan a la par, ¿eh? Si fueran uno aquí y otro aquí abajo, en verticalidad, eso sí que sería más interesante. Pero bueno, vamos a considerar ya etapa 2, ya la media de 20 está alcista, ha hecho una exhalación y ahora está comenzando una inhalación. Bueno, pues tocaría que hubiera más inhalación todavía, está muy lejos de la media de 20, tocaría que hubiera un poco más de inhalación, la verdad. Para acercarse más hacia una media de 20 que va subiendo con fuerza. Y si ahí nos hiciera patrón de compra 1, pues bueno, podría intentarse. El arranque ha sido, bueno, no es una GVS, no es una gran vela sólida como podría ser estilo esta, pero ha eliminado más del 100% de la vela previa, así que no me inspira mucha confianza. No sé cómo lo veis vosotros. A mí me parecería interesante ¿Mm? para la semana que viene, no para la siguiente, Ajá, con el hecho de que esta semana nos hiciera una vela ahí de una pequeña inhalación, dejar una pequeña vela roja ahí en semanal, sí, ¿vale? A modo de ahí de consolidación sobre la media de 20 y arrancar a la semana siguiente. ahí.
algo Vale, o sea así, que no, no rojo. acabara de perder mucho la media de 200 ahora en esta inhalación, ¿no? Claro, 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 claro. Y que desde aquí, bueno, luego Desde hiciera ahí el patrón de arrancar compra uno nuevamente. y arrancara. Entonces ese movimiento sí que sería potente. Ujú. Ahí, y si eso arrancara, bueno, pues tendría recorrido hacia la siguiente referencia, estamos hablando de los 13, lo cual desde 11, bueno, sí, sí, porque compraríamos aquí más o menos, desde ahí 70, pues es un porcentaje importante. Vamos a ver, desde aquí, pues si llega a esta zona, estamos hablando de un veintitantos por ciento, ¿no? O sea que sí que podría ser interesante si hace esto que comenta Julio. Y vamos a ver la última que nos han pedido AGLE. Aquí está. Angry Eagle. Ok. Bueno, a ver, etapas en semanal. A ver, la uno y ya la 2 vale, sí. La 2 etapa 2 en este marco temporal semanal, ha llegado a la media de 200 que ni siquiera ha podido detenerla, sigue su camino alcista, sigue etapa 2. Eh, en diario, bueno, esta subida, pues en diario se ve muy clara, ¿no? Con una tendencia clara de media de 20 alcista, media de 40 alcista, y ahora haciendo lo que parece un fallo, perdón, un patrón de ruptura de continuación alcista. Vemos cómo ha conseguido, tras esa subida previa, ha conseguido, tampoco tengo el cuaderno, sí, ha conseguido está consolidando aquí, lo veis, consumiendo tiempo, en realidad el precio está totalmente lateral, no está subiendo, es totalmente lateral. Empezaría a subir de nuevo si supera este máximo a cierre. Entonces tendríamos un fallo, perdón, una ruptura de continuación alcista. Una ruptura que ocurriría en torno a un 5%. Bueno, solemos tener un cuadro como referencia, pero tampoco está tan lejos. Puede ser interesante con siguientes objetivos en la zona de 58, que no es mucho porcentaje con respecto al precio donde está ahora mismo. Aquí. Ahí es un 5%. Bueno, no me parece demasiado interesante, ¿no? ¿Que vaya a seguir subiendo? Sí, por tanto, si yo tuviera la acción, pues el stop está aquí debajo, del 54, y que me lleve hasta donde sea. Para subirme al carro en una nueva acción, en una nueva posición, en esta, no, ahora mismo no la escogería. ¿Cómo lo veis vosotros? Sí, pues así, como tú comentas, ¿no? A ver, no parece demasiado interesante en el momento en el que está, ¿no? Ya con las resistencias tan cerca. Sí, sí. Eh, Bien, vale. Bueno, esto tiene otra historia. Tiene otra Mira, pinta. esto tiene otra pinta. Bueno, en primer lugar, etapa 4 bajista, y ahora ya una etapa uno, ¿lo veis? Una etapa uno, cortando hacia arriba, hacia abajo la media de 20, ha detenido la caída, está haciendo un suelo redondeado, ¿lo veis? Con lo que nos gustan los suelos redondeados a nosotros. Bien, esto, bueno, típica acción que anda a golpe de hueco, de huecazos, o sea que cuidado, pero bien, está haciendo un suelo redondeado, aquí también lo veis, y además tiene un aspecto importante, porque fijaros qué zona de resistencia tiene aquí, vamos a ponerla también aquí, porque es que yo creo que encaja perfectamente, lo veis, es milimétrica, y cómo, lo importante es cómo de esta subida, que la voy a representar así, desde que empieza el arranque, que es este día. Fijaros cómo la consolidación es mínima, 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 ¿no? Y es la L, y esto normalmente, no siempre, pero normalmente suele romper por el lado alcista, ¿eh? Suele romper por el lado alcista. ¿Qué pasa? Bueno, pues que en cuanto rompiera los 0,54 hacia arriba, es un buen momento de entrada, puesto que tiene un potencial importantísimo, importantísimo. Eh, Bien, en este caso, yo, claro, lo miro para mí bueno, como cotiza a 0,54, te puedes comprar muchas acciones y entonces la estructura de comisiones de Pro-Real Time no es la mejor para esta situación, ¿no? Nos interesan acciones que coticen a 200 o a 300 para no poder comprar $300, para no poder comprar muchas, ¿no? Pero es verdad que hay veces que compensa, ¿no? Si esto tiene el movimiento esperado, fijaros, con que solo se fuera a este meteorito, que es la media de 200, pues es una salvajada de porcentaje, ¿no? Entonces te compensaría todo, ¿no? Evidentemente, estamos hablando aquí de un 60%. Pero bueno, ya sabéis que aunque entre en un movimiento fluido, en un hueco, los precios normalmente no suben con una verticalidad, sino que lo hacen en subidas, inhalaciones y exhalaciones, como siempre, ¿no? Así que sí, la verdad es que tiene un aspecto y no me extraña que hayan pedido este y no el anterior. No me extraña. ¿Algo que comentar sobre ella o lo dejamos así? No. Yo sería, si abriese con hueco, pues Sí, tendríamos el patrón Isla famoso en sí, diario. correcto, sí.
Sí. Y estaría muy atento el lunes o sí, el lunes, porque si te pasas al horario, el tema de está haciendo patrón de ruptura de continuación alcista, Pues vamos a verlo. juntándose las medias. Aprovechamos y lo vemos. Sí, 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 correcto. Mira, patrón de ruptura continuación alcista, las medias juntándose sin cortarse. Si ahora apareciera un arranque alcista fortísimo, ¡bas! Es el momento de darle. Es el momento de entrar, stop aquí debajo y surcar la ola hasta donde nos lleve. ¿Vale? Así que una acción, no sé quién la ha solicitado, pero tiene buen ojo y me alegro porque significa que vamos cogiendo conceptos, ¿no? Y vamos buscando cosas concretas en el mercado. Ya sabéis que nosotros nuestro objetivo es esa inversión sostenible y que nuestros ojos se vayan acostumbrando a buscar cosas determinadas, ¿no? Entonces yo cuando me llegan estas peticiones, que me imagino que debe ser de alguna persona suscriptora, pues me alegra mucho porque significa que ya empiezan a buscar cosas concretas y cosas muy interesantes y muy apetecibles. Y no solo eso, sino porque también me la apunto por si me ayuda también a mí a buscar otras, o sea, a añadirlas a mi lista, ¿no? A ver, de hecho, lo que voy a hacer es añadir, yo lo que hago es añadir a la lista semana 3 alcistas. Muy bien, venga, pues con esto dejamos el mundo de las acciones y vamos a saltar al mundo cripto, que esta semana ha tenido un gran movimiento tras muchas semanas de parálisis. Esta semana ha explotado todo con muchísima fuerza. Fijaros, en términos semanales, de momento nada ha cambiado. Parece que va a cambiar, pero de momento en términos, bueno, sí, yo diría que sí ya ha cambiado. Sí, pensaba que no, pero al final ha subido mucho. Fijaros, ¿por qué digo que sí? Porque aquí teníamos una etapa 4 venía clarísima, cayendo, y ahora mismo aquí lo que tenemos es, a ver cómo hago esto. Ahí está. ¿Lo veis? Ha eliminado pues el 90% de todo el último impulso bajista, ¿no? Y entonces cuando eso ocurre, y sobre todo cuando hay una gran vela sólida que cierra tan claramente por encima de la media de 20, consideramos que en este marco temporal tenemos una etapa uno, cosa que no ocurría desde hacía muchísimo tiempo, ¿no? Una etapa uno en este marco temporal es lo que nos hace cambiar el escenario que teníamos previsto en el Bitcoin y porque pensábamos que esto iba a romper por la parte bajista para terminar de llegar a los 12.350, que era el objetivo final. Vale, con este movimiento de esta semana, este escenario para mí queda totalmente descartado, ¿no? Y ahora lo que hay que hacer es intentar aprovechar esta etapa uno y luego una potencial etapa 2 si luego ocurriera, ¿no? En marco temporal diario, pues fijaros, bueno, que poco hay que decir, ¿no? Ha arrancado esta semana con una virulencia tremenda que ha llegado ¿a dónde? Fijaros, el primer objetivo para mí hubiera sido media de 200. Ni siquiera la media de 200 la ha podido parar y lo que sí lo ha parado, por lo menos ahora a corto plazo, que es el origen del impulso bajista, ¿lo veis? El origen del impulso bajista. Ahora mismo aquí, bueno, pues vamos a ver cómo está en horario. Vamos a ver cómo está en horario, porque estará girando un poquito. Efectivamente, de momento, bueno, estamos lo que podríamos decir una etapa 3 y que pasaría a ser etapa 4 si perdiera los 20.291, ¿no? Si perdiera esto, bueno, pues la media de 20 que se está girando ahora mismo en tiempo real a rojo, bueno, pues estaría ya bajando, ¿no? Y eso sería el comienzo de la inhalación. Entonces, zona clave 20.291 porque además si la pierde, fijaros que la siguiente referencia es soporte menor en 19.076. Así que, bueno, puede estar ahí un momento importante. Vale. Lo más normal es que tras esta subida vertical haya consolidación, ¿eh? Consolidación en forma de retroceso. Vamos a ver, ya sabéis que tras una gran subida esto puede ser o una inhalación o consumir tiempo lateralmente. ¿Para qué? Para corregir esta tremenda distancia que hay entre la media de 20 y el precio, que está en torno a un 20%. ¿Lo veis? Eso no es normal, ni tampoco para cripto, no es normal y lo más normal y lo que va a ocurrir es que eso se va a corregir. Es decir, dudo muchísimo que esto tenga continuidad alcista, supere esta resistencia y siga alejándose. Bueno, en cripto todo puede pasar, desde luego, pero no es un escenario que sea el más verosímil para mí. Sí. USD, es decir, el Ethereum versus dólar, otro tanto de lo mismo. En este caso sí que, bueno, ya veíamos como
eh, parecía que quería estar haciendo esta etapa 1, lo está, fijaos como de este impulso bajista, a ver, de este impulso bajista ha eliminado ya el 80-90%, por lo tanto hablamos de etapa 1 en este marco temporal semanal, y en diario, bueno, pues un escenario muy similar, ¿no? Ha arrancado con muchísima fuerza hacia arriba, tanto que ya tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 velas, ha arrancado a través de un patrón 1, 2, 3, ¿lo veis? 1, 2, 3, en este caso 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está, pam, pam, pam. O un 1, 2, 3 dentro de un 2, de otro 1, 2, 3, como lo queráis llamar, al fin y al cabo es lo mismo en este caso. Y en su momento de arranque, bueno, pues ha subido con una verticalidad tremenda. Fijaros, en primer lugar, cómo se para aquí, cierra, ¿lo veis? Cierra la media de 20, retrocede un poco para luego coger con muchísima fuerza hacia arriba. Y aquí, pues aquí no ha llegado a resistencia. Aquí, a diferencia del Bitcoin, que sí había llegado a una resistencia, claro, aquí no ha llegado a esa resistencia, pero mi escenario es el mismo, ¿no? Esto no es sostenible en el tiempo y lo más normal es que haya algún tipo de corrección, ¿eh? Es lo más normal y sano. Las dos cosas, normal y sano. Ya sabemos que los movimientos siempre son muy exagerados en criptomoneda, y que para bien y para mal. Y bueno, esta subida vertical, que si le pongo el grado de inclinación, igual estamos hablando de un 80%, pues lo más normal es que haya algún tipo de inhalación. Con esto dejamos el mundo cripto y entramos ya en el territorio Blast. Julio, ¿qué tenemos hoy por ahí? ¿Cuántas acciones nos has encontrado? Bueno, esta semana tenemos como toda la semana, bueno, una lista en torno a unos 25 o 30 valores, cada uno con unas características específicas. Yo voy a comentar aquí los que me han parecido más interesantes, ¿no? Ujú. El primero es AFIP, Acutus Medical, ¿vale? Un poco me llama la atención, pues, semanal, bueno, la etapa 4, ¿no? Tan vertical que tiene, bueno, y como nos estaba aquí formando lo que sería un amplio suelo redondeado, ¿no? ¿Vale? Ya aquí saltó con este gran hueco, ¿vale? Empezó ya lo que sería la etapa 1, ya nos ha dejado mínimos relevantes crecientes, bueno, y el precio ya posicionado claramente por encima de la media de 20, que ya ha girado alcista, ¿no? Esta semana nos deja ahí una bottom tail justo y que pudiera ser el inicio de un nuevo impulso, ¿no? En diario, bueno, pues en diario tenemos una etapa 2, ¿vale? Con un primer impulso potente que superó la media de 200, justo donde se estaría apoyando ahora, ¿no? La media de 200 y coincide con su zona de soporte menor, ¿vale? Ahí nos dejó el miércoles una enorme bottom tail, ¿vale? Ujú. Y bueno, el viernes arrancó aquí con un hueco profesional que pudiera tener continuidad, ¿no? Entonces, bueno, un valor a vigilar porque tiene bastante potencial, ¿no? Sobre todo por la zona en la que está ocurriendo, sobre todo en semanal, ¿no? Entonces, por encima de la zona, bueno, ya el viernes dio el primer PC1, bueno, que quizás le cueste, incluso lo retesté, pero por Sí, encima de la zona de 1,30 tiene bastante potencial, ¿no? Primero la zona del eso. máximo relevante previo, ¿vale? Y bueno, luego ya que se venga a cotas mayores, ¿no? Aquí a la zona de los 2,15, 2,20, ¿no? Eso es lo que me parecía a mí, que dado la inclinación de la última inhalación, que probablemente haya algún tipo de retest, ¿verdad? Sí, de esta forma me llama la atención porque ya un poco utilizando la técnica que utiliza Manu, Sí, en horario, sí, tenemos ya aquí el doble RT, ¿no? En la media ajá, de 200 aquí, ajá, que suele ser bastante fiable, ¿no? Y sí, ya nos arranca aquí, ¿no? ajá, Entonces, bueno, interesante, por encima de la zona de sí, 1,30, ¿no? está Que ya claro, 1,30. confirmaría, Sí, sí, confirmaría 1,30. claramente la etapa 2 en este marco temporal horario, ¿no? Sí, sin duda que 1,30 es la clave, sí, sí. ¿Vale? Pero sobre todo un poco lo que más me llama la atención es esta vela que nos ha dejado esta semana aquí, si realmente al final acaba siendo una vela roja ignorada y el Ujú. potencial de recorrido que tendría hasta el siguiente objetivo, ¿no? Muy buena pinta, sí, señor. ¿Vale? Eh, a ver, ¿qué otras más tenía? Bueno, esta también eh, me llama la atención un poco, bueno, la etapa 4 muy vertical. Aquí parece que ya nos quiere hacer un suelo, ¿no? Primero con esta bottom tail encubierta, ¿vale? Y bueno, luego esta semana con esta gran vela sólida, bueno, que al final no ha tenido mucha continuidad. En diario, bueno, tenemos la zona un poco clara, ¿no? El viernes nos dejó un hueco, al final se mira abajo, quizás acabe rellenándolo, y bueno, y sería interesante buscar por aquí el siguiente patrón de compra uno que nos diera, Ujú. eh,
con objetivo primero a los máximos que nos dejó el viernes, bueno, y luego a cotas mayores, ¿no? ¿Vale? A ver qué otra más. Bueno, esta muy similar, ¿no? A la anterior. Igual, ¿no? Una etapa 4 semanal muy vertical, un 63% de la media. Bueno, y parece que aquí nos ha dejado una doble bottom tail encubierta y parece que quisiera arrancar ya, ¿no? Por encima de la zona de 1,50. Bueno, y que tiene también Ujú. bastante potencial, ¿no? Y luego, por última, quería comentar, bueno, aquí otra más también. Igual, ¿no? Una caída vertical, bueno, parece que estaría formando aquí lo que sería un suelo, bueno, ya lo que sería la entrada por patrón explosivo alcista aquí en semanal, a un 80 y pico por ciento de la media. Y en diario, bueno, vemos como ya ha iniciado lo que sería una etapa uno, ¿no? Ya con 5 cierres por encima de la media de 20, bueno, aunque aún no ha girado alcista, pero podría ser bastante interesante por encima de la zona 1,48, 50, ¿no? Esta es brutal, ¿eh? Es brutal, ¿no? Un Esta es recorrido brutal. tremendo, ¿no? Bueno, sobre Sí, esta sí. zona de aquí estamos hablando de un 200%, ¿no? Esta es brutal. Uf, Y que, sí, bueno. sí. Y por último, una un poquito más tranquila, pero también la veo que está en un momento idóneo, ¿no? Que es Ujú, Shopify, ¿no? En semanal, una etapa 4 bastante vertical, la formación de un suelo redondeado, bueno, y justamente aquí la zona, ¿no? La que se está girando, lo que sería el acunamiento, ¿no? ujú, ¿Vale? Y en diario, bueno, vemos que el viernes nos dejó una gran vela sólida que iniciaría lo que sería la etapa 2, ¿no? Ya en este marco temporal, con las tres medias juntas, cruzándose alcista, bueno, y que podría tener un buen recorrido también, sí, sí. Sí. De ¿vale? estas me quedo con AGLE y TMPO. Tiene una pinta bestial. Bestial, bestial. Muy bien. Bueno, pues poco más por mi parte. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues con esto, con el listado Blast que ya tenéis en la plataforma subidos, el listado completo, para que con este tipo de acciones que se esperan grandes movimientos en los próximos días, os dejamos ya, recordándoos que si, bueno, que si estáis por Asturias, que este jueves tenemos una sesión en directo en el balneario de Las Caldas, en Oviedo, donde hablaremos de opciones, una introducción al mundo de las opciones financieras, que puede ser muy interesante. Voy a intentar grabarlo, vamos a ver si sale de una manera decente, que con una calidad de audio que sea interesante. Y si es así, pues nada, lo subiremos para todos los suscriptores que lo podáis ver. Nada más, Julio, Manu, muchas gracias. Nos vemos. Venga, Ah, chao. hasta luego.